objetado o se ha criticado los que los traspasaron, ¿cómo lo van a ver? Claro. Ya, si ya murieron en su segunda venida. Claro. Entonces tenemos que distinguir que son dos eventos. Si está citando a Zacarías, es con respecto a los que lo vieron en su momento traspasado. Y que, ojo, en el día de la resurrección, cuando Mashiach venga, que todo Israel esté justificado, aún los que lo traspasaron lo van a ver. Pues lógico, porque resurrección. Claro, y tiene que ver todo. Por eso le digo, porque cuando hablamos de la venida en las nubes, con las nubes del cielo, el énfasis de ese texto, como ya lo dijimos, está puesto sobre todo Israel justificado. Pero que luego vamos a ver que el libro Apocalipsis al final, por eso les digo que se conecta, porque al final, ya por allá a la altura del capítulo 20, 21, es que nos distingue la primera resurrección de la segunda resurrección. Entonces, venir con la nube del cielo está ligado a la primera resurrección. ¿Cuándo lo van a ver entonces los que lo traspasaron? Será a menos que tengan parte en la primera resurrección. No sabemos. ¿Me explico? A menos. Si no, ¿cuándo lo van a ver? Cuando estén ante el trono blanco. Por eso es que dice, y harán lamentación por él, ya, por causa de él, todas las familias de la tierra. ¿Sí ves? Cualquiera de las familias de la tierra, sin distinción. No es solamente el pueblo judío, no es solamente la tribu de Judá. Cualquiera de las familias de la tierra va a hacer lamentación por él. Aún los siberianos, los chinos de esta época contemporánea, todos, cualquiera de ellos va a hacer lamentación por él. Entonces, repito, para que los que lo traspasaron lo vean, tienen que tener parte en la primera resurrección o en la segunda por defecto. ¿Está claro? Entonces no quiere decir de que Mashiach va a venir y los que los traspasaron van a resucitar enseguida. No, porque eso lo especifica la carta después. No es que todo el mundo se va a resucitar al mismo tiempo. ¿Está claro? Porque a veces tenemos esa percepción de que todo el mundo va a resucitar apenas venga el Mesías. No. La carta te lo aclara, el libro te lo aclara. Primero van a resucitar aquellos que fueron justificados por Él. Aquellos por quienes vienen las nubes. ¿Me explico? Aquellos en razón de los cuales vienen las nubes. Hermanos, de ahí sale una pregunta. Ajá. De ahí sale el concepto del arrebatamiento. Es lo que algunos han tratado de llevar, pero no tiene nada que ver. Porque una cosa es el rapto, el arrebatamiento que se lleva pues al pueblo creyente al cielo y el resto se queda vivo. Es que el problema es que se quedan vivos acá y no encaja, ¿no? Porque inclusive llegan a hablar como de tres venidas. Como que una que no pisa el suelo y se devuelve y otra donde ya sí viene finalmente y se posa. Entonces esa es la dificultad que tiene esa teología del rapto, ¿verdad? Y que esto lo ligan siempre con otra expresión que está en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Que donde dice, vamos a leerlo para atenderlo de una vez. Está la misma expresión con las nubes del cielo y el aire y todo, entonces salido de su contexto hebreo se van a confundir, ¿no? En 4:13 creo que es de 1 Tesalonicenses. Vamos a buscarlo. Es una cita bastante recurrente, bastante citada cuando pues se toca el tema del rapto, porque es la única prácticamente que habla de eso. Una pregunta. Dígame. ¿Y los que le traspasaron específicamente a quién se refiere? Si nos ubicamos en la historia, el mismo testimonio bíblico nos dice, como está en Hechos de los Apóstoles, se reunieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yehoshua, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todo el mundo. Todo el mundo, claro. ¿Sí ve? Por eso estoy diciendo, ¿de qué manera lo van a ver? Depende si tuvieron parte en la primera o en la segunda resurrección. Así es. ¿Me explico? Porque bueno, ahí tenemos el caso del que lo traspasó con la lanza y él mismo cayó y dio testimonio, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que ese personaje, a pesar de que lo traspasó, se arrepintió enseguida, recibió arrepentimiento. Porque todo aquel que confiesa claro, que es el Hijo de Dios, claro, no nadie, claro, lo dijo Pablo, nadie puede confesar a Yehoshua como el Señor a menos que tenga Ruach HaKodesh, a menos que le sea dado de arriba. Amén.
Entonces vemos que este mismísimo soldado que fue el responsable final de su muerte, porque dicen que Mashiach muere es cuando le atraviesan el corazón, para que se cumpliese lo que dice el Salmo 22, mi corazón se derritió en medio de mis entrañas como la cera. Ya, le pullan el corazón, se le derrite, se le escurre, pero ese mismo soldado que le da la estocada final, cayó allí arrepentido enseguida. ¿Ya? Y así muchos otros. Por ejemplo, en la predicación de Pedro, habían 3,000 judíos allí, ¿cierto? Y más. Y cuando él predica, dice, hermanos, ¿qué haremos? Ya, ellos son parte de esa estructura social, política, que condenó al Mesías, ¿cierto? ¿Qué haremos? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Joshua. ¿Ustedes? ¿Y cuántos fueron? 3,000. Luego de eso, más adelantico ahí, seguido, el capítulo 4 o 3 de Hechos, al final dice, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto y mataste al autor de la vida. Claro. Ya, orad para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y después de esa predicación, 4,000 más. O sea que todos esos que en su momento estuvieron de acuerdo en atravesarlo, también recibieron arrepentimiento de alguna manera. Cuando digo todos esos no es una generalidad, ¿no? Obviamente hay quienes nunca se arrepintieron. No vamos a decir ahora que todos los que lo atravesaron recibieron arrepentimiento, ¿no? Que quede claro eso. Es una generalidad. Estoy hablando de que todos los que escucharon ese discurso, el de Pedro o el de Juan, que de alguna manera, directa o indirecta, tuvieron parte en la traspaso del Mesías y en su muerte, a eso se les concedió escuchar y arrepentirse. Fueron 7,000 en 2. Entonces se dan cuenta, ¿quiénes lo traspasaron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Todos, dice, porque se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Joshua. Entonces no es solamente los judíos, no es solamente los romanos, ya los que lo traspasaron, todos. Porque él vino a morir efectivamente por todos y para todos, ¿no? Si hubiera muerto solo por los judíos, pues salvaría solo a los judíos. ¿Qué dice Gálatas después? Capítulo 4, que aquí lo estudiamos. Dios en su tiempo envió a su Hijo nacido de mujer, nacido como subordinado, para liberar a todos los que estaban subordinados al pecado. No solamente a los judíos. Pues si ahí traduce, están bajo la ley. Esos son los judíos entonces. Entonces nada más murió por los judíos. No. Ilógico, ¿verdad? Bien, vamos a leer la cita de Tesalonicenses. En el 4, creo que es 4 o 5. ¿Qué dice Tesalonicenses 4:13, verdad? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que están acostados, ¿cierto? Para que, ¿qué? Para que no se entristezcan, ¿verdad? Como los demás que no tienen esperanza. Aquí hemos conectado y hemos dicho que la palabra esperanza es la resurrección. Esperanza que al descalzar nuestras 12 tribus sirviendo a Dios de día y de noche, ¿qué? Se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Eso es Hechos 26, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La resurrección. Cuando pensamos en esperanza, pensamos en la resurrección y la vida eterna. Y ahora, por la información que nos da el libro, estamos específicamente hablando de la primera resurrección. Obviamente, ¿no? No de la segunda. Entonces, ¿qué dice? Perdón, te pregunto, eso es importante precisarlo porque siempre pensamos en términos de esperanza como vida eterna, pero como si ya fuera el final. Sí. Y no hacemos énfasis en eso es importante, claro, ¿no? Que lo precises para distinguir que cuándo son, en qué momento cada una de esas instancias. Claro, hermano, eso lo vamos a seguir viendo. De todas maneras, por eso estamos hablando de que debemos aprender que no es que apenas venga el Mesías todo va a resucitar y todo va a cambiar y todo lo demás así como plan, como decimos acá. No, van a haber eventos, ¿verdad? Y va a haber una distancia entre la primera resurrección, que es la de los justificados, razón por la cual viene con las nubes, o sea, viene rápido, y otra es la resurrección que va para el trono blanco. Y ahorita, ya después, en su momento, vamos a estudiar lo que significa ese trono blanco, por qué blanco y todo lo demás, ¿ok? Entonces, primera y segunda resurrección. Entonces, nuestra esperanza está ligada a la resurrección y a la vida eterna, que está ligada a ella, en la primera resurrección. ¿Qué dice el 14? Porque
si creemos que Yehoshua murió y se levantó, ¿verdad? Así también, ¿cierto? Dios a los que están acostados por causa de él, por causa de Yehoshua, ¿qué va? ¿Qué dice? Los traerá con él. ¿Sí ve? O sea, los traerá con él. No es que estén en el cielo. Ahí, ¿me explico? Ese es otro, perfecto. Que no es que estén en el cielo. No es que los va a traer con él. O sea, porque entonces cuando el Mesías venga va a venir con una cantidad de almas allá. Y entonces ¿dónde quedó la resurrección? ¿Me explico? O sea, que va a traer un ejército de espíritus de allá del cielo. Los va a Este es traer el con él. contrario de lo que se dice. Usted muere, ¿a dónde va? Al cielo. Claro, todo el mundo va para el cielo. Pero pareciera que entonces, así también Dios traerá, ese concepto traerá. No, aquí lo explicamos en su momento que el verbo axi que está allí es que los va a tener con él. Los va a tener con él. No es que los va a traer, los va a tener. Ok, entonces dice el 15. Porque así, ¿verdad? A ustedes le han dicho en la palabra del Señor que nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿no qué? No pereceremos, ¿verdad? No, A los que están acostados. No precederemos a los que están acostados. Ojo, mira lo que está diciendo. No vamos a preceder a los que están acostados. ¿Cuál es el tenor de esa palabra? Es lo que Pablo amplió en 1 Corintios 15. Vamos a leerlo porque hay que leerlo al mismo tiempo. No pierdan esa cita de Tesalonicenses y vámonos a 1 Corintios 15 del capítulo, versículo 50. 1 Corintios 15, y es que hay que leerlo en contexto, ¿no? Vamos a leer el versículo 51. No, vamos a leer desde el 50. Mira lo que dice el 50. 1 Corintios 15, 50. Vamos a ver lo que dice ahí. Ya sabe que en 1 Tesalonicenses dice no vamos a preceder a los que están acostados. O sea, que nosotros no vamos a recibir una transformación antes que los que están muertos, ¿verdad? Ni tampoco es que ellos se van a resucitar primero que nosotros. Para entender ese punto, vamos a leer 1 Corintios 15, 50. ¿Qué dice? Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Correcto. Ahora, ¿qué dice el 51? Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ok, todos seremos transformados. No todos vamos a dormir, pero sí todos en general vamos a ser transformados. O sea, los que están muertos y los vivos. ¿Qué dice entonces el 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Correcto. ¿Te das cuenta? Los muertos serán ¿qué? Resucitados. Y nosotros seremos... Ojo, ¿y qué dice? Que los muertos serán resucitados incorruptibles. Ojo. ¿Ya? Entonces no es que el Mesías va a traer consigo o va a traer con Jesús a los que están, no. Aquí está diciendo que los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Es decir, lo que decías tú del verbo, ¿cuál es el verbo ese en griego que traduce? Axi. Atraído. Sí. Más bien, Tenido, los tiene. Axi, el verbo axi lo han traducido como traer. No es traer, esto tiene que relación con el verbo ejo, que es tener. Griego. Claro. ¿Y en hebreo? En griego existe ligiot, no existe el verbo tener. no, sí. Estarán con él. ¿Ya? Entonces no debería traducirse, el Señor traerá con Mashiach o con Jesús o algo, sino estarán para él.
estarán para él. La pregunta aquí es que como en el concepto de la cristiandad, desde un pequeño se nos vende que vamos para el cielo, esto hay que precisarlo para desvirtuar ese concepto, porque mi hijo me pregunta, entonces a los muertos, ¿dónde van? A ningún lado. Lo que le está denotando aquí es Claro. que le enseñaron la filosofía griega Claro. en el colegio, Sí, que sí. los muertos iban para el cielo. Claro. Entonces esto descompone toda la estructura. Claro, es que tiene que ser así. Estamos aplicando ¿cómo es que se llama el nuevo método el freaking? ¿Ya? Estamos partiendo piedra aquí, ¿cierto? Los muertos están dormidos. Los muertos están dormidos. Los muertos están Claro, Pablo lo dice dormidos. ahí. Claro. ¿Ya? No se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿verdad? No como los que no tienen esperanza, porque mira que el verbo que utiliza Pablo, los que están acostados, ni siquiera dice los que están dormidos, porque cualquiera diría, no, que tú estás dormido pero estás vivo. No sé, traducen dormido. Sí, pero en griego dice acostados, los que están acostados. Ni siquiera dice dormido, porque cualquiera se va y se mete, no, pero tú dormido estás vivo, estás inconsciente. O sea, eso es... Físicamente muy... ¿Ya? O sea, aquí lo que ya hemos leído muchas veces, que 1 Corintios 15 nos va a... Aclarar. Ya eso le hemos entendido. El concepto clave aquí es donde dice en 1 Tesalonicenses 4:14, donde dice, porque si creemos que Yehoshua Resucitó. murió y resucitó, así también traerá, traerá, No. dice el cielo y no traerá, No, así no. también Estarán con él, ¿verdad? Así es lo que dice, él los tendrá con él, estarán para él, es lo que está diciendo, ¿ok? ¿Ya está claro? Venir con él. Es correcto, Estarán con él. porque no son almas que van a venir, me explico, no son espíritus que van a venir, porque cualquiera se puede imaginar eso, ¿no? Cualquiera va a decir, bueno, son espíritus que vienen y ahí cuando entran en la tierra es cuando resucitan, Se visten. se visten de carne otra vez. Vienen de vestido y acá se visten. Claro, resulta que no, porque entonces, ¿para qué una resurrección si ya estás en el cielo con Él? Me explico, no tiene sentido. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que los muertos serán resucitados, ojo, Alguien me dijo que yo le explicaba eso y él me decía, es que la resurrección a la final no es lo más importante. ¿Sabes? Pero tenía como segundo plano. Un segundo plano. No, porque él hablaba de la salvación del alma. Claro. Oye, entonces, efectivamente aquí estamos viendo que los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ok? Y nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Ok, ahora vamos a volver Tesalonicenses. Vamos a leer el verso 15. El 16. ¿Cierto? No es el 15, ¿verdad? Sí. Porque el Señor mismo con voz de arcángel y trompeta Sí. y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Ahí viene el problema. El Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el verso problemático es el 17. Entonces nosotros los que estemos vivos allá, según Pablo, el mismo Pablo ha dicho en Tesalonicenses que seremos transformados. ¿Ok? Transformados, dice allá en 1 Corintios. Entonces esto no se puede estar contradiciendo con lo que dice aquí. Entonces nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado ¿verdad? Dice, seremos, ¿qué cosa? Junto con ellos, ¿qué? Arrebatados. Traducen arrebatados. No, transformados. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que aquí la palabra que aparece allí en griego es harpayesómeta. Presten mucha atención las cosas lingüísticas que pasan aquí. Harpayesómeta. Ahora van a ver por qué no hay contradicción y por qué es otra cosa. ¿Ok? Y mira lo que dice, seremos arrebatados en nubes, ¿verdad? Para recibir al Señor al aire. Ojo, así lo han traducido, vamos a ponerlo acá. Seremos arrebatados en nubes. Aquí dice en la... No, en griego no tiene artículo. Por eso te das cuenta, en nubes, no dice en las nubes. No tiene artículo en griego. ¿Ya? Para la recepción del Señor al aire. Para la recepción
del Señor al aire. ¿Ok? Suena como un evento atmosférico eso. Bien, vamos a explicar. El verbo harpayesómeta o harpago o harpagin, como dice en griego, la raíz de este verbo está hasta aquí, harpagi. Vamos a escribirlo la pronunciación, harpagin. Ese verbo en griego se utilizó en la Septuaginta, efectivamente, y no se puede negar que se usó para el verbo gazal, que es cuando un animal coge una presa. Sí, se usó para eso. ¿Ok? Pero también se usó para el verbo hataf en hebreo. Este verbo hataf, ¿qué significa? Anticiparse a algo. ¿Ok? Anticiparse. Por eso hablamos de la vocal hataf patah, hataf kamatz, porque se le anticipa una shba. ¿Ok? Se le anticipa una shba. Por eso es hataf. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentido de anticipación tiene aquí? Hombre, sencillo, que antes de que mueras se ha anticipado ¿qué cosa? La transformación tuya. O sea que Dios no va a esperar a que tú mueras para transformarte, como le pasó a los muertos. ¿Me explico? Los muertos murieron y ahora ellos van a ser transformados. Pero nosotros vamos a ser anticipados junto con ellos, es lo que está diciendo. ¿Ok? El sentido de ser anticipado junto con ellos quiere decir que nos vamos a anticipar a la muerte, que no vamos a morir. No, tiene todo el sentido. Wow, santo, bendito. Claro. Todo tiene que verse dentro de su contexto. Él viene hablando de la resurrección, como bien tú lo decías. Exactamente. Ya, de los muertos y de los que están vivos. Es correcto. Que unos serán resucitados, los muertos resucitarán incorruptiblemente. Y nosotros los seremos vivos transformados. Que estemos en ese momento seremos transformados. Claro. Es decir, que este versículo 17 precisamente está hablando, dice, luego nosotros los que vivimos. Es correcto. Está hablando no de los muertos, Es correcto. sino de los vivos que en ese momento estén. Es decir, se nos va a anticipar a la muerte. Eso, anticipar a la muerte junto con Por ellos. eso es que él dice que no vamos a predecer a los que durmieron. ya murieron. Es correcto. Tiene todo el sentido. Todo el sentido. lógico Todo. y lingüístico. Claro, Ya. hermano, claro. Entonces, además, fíjense ustedes que allá dice en Corintios, seremos en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué equivale la expresión? En las nubes. Rápidamente. Rápidamente, fugazmente. En las nubes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros seremos anticipados ¿qué? Fugazmente. Ahora porque tú miras una nube ahorita y ahí no te voy yo. Claro, ¿me explico? ¿Te pierdes? En otros términos, A ver ejercicio, ¿sí? en otros términos podríamos decir que primero la resurrección surge conforme a 1 Corintios 15:52. Claro. Inmediatamente ocurre la transformación de los que estamos vivos en ese momento. Claro, en ese histórico. momento, en un abrir y cerrar de En ojos. ese momento histórico. Claro, porque es que el apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, ¿a qué equivalen nubes? Hombre, al abrir y cerrar de ojos. Al abrir y cerrar de ojos. Pero esa es la segunda o la primera venida. En la primera, o sea, en la segunda venida, que es la primera resurrección nuestra, ¿no? Esta es la segunda venida del Mesías. Esta es la segunda venida, que es la primera resurrección. Ahí sí me refiero a la Claro, primera. la primera resurrección nuestra, la de los justos. O sea, en el milenio. Antes del milenio. Antes del milenio. Que el milenio se inicia. Claro, eso vamos a El analizar. milenio se inicia con estos hechos. Con estos hechos. Resurrección e incorrupción y transformación de los que estamos vivos. Correcto. Para gobernar juntamente con Mashiach Claro, el milenio. eso es lo que habla. Ya después vamos a analizar sobre el milenio qué tanto es así o no, pero es así. O sea, Ok. primero resurrección y transformación, y ahí es que inicia. Claro, que Entonces, tiene más coherencia este sentido que pensar que vamos a ir al cielo porque claro, es que no. parecería que el Señor llega pero no toca la Y es tierra. correcto. Entonces, ¿dónde va a pasar el milenio? Me explico. ¿Dónde vamos a reinar con Él si entonces Él no está siendo coronado como rey aquí en la tierra? Entonces, No, lo que pasa es que los dispensacionalistas dividen la venida del Señor en dos. Por eso es que ellos creen en el milenio, pero antes que el milenio venga, nosotros es el escape de la tribulación. Por eso te digo, por eso te Esta digo. doctrina no es más que el escape de la tribulación. claro, claro. Entonces, fíjense ustedes, tenemos la forma lingüística de probar de que este verbo tenía dos sentidos y que lamentablemente han escogido el menos apropiado, el que va en contra del sentido. Porque yo lo digo aquí, si el verbo significa cuando un animal caza, ¿ya? Harpago, ¿sí? Harpo, viene arpía también, arpía, vale de arpía,
¿Me explico? Por eso se llama adarpía, porque toma a la fuerza algo. Pero resulta que también significa adelantarse. ¿Ya? Adelantarse un evento. Y en cierto modo es así. Estás arrebatando un puesto. ¿Me explico? O sea, cuando tú estás en una fila, es correcto, entonces se dan cuenta que es sutil el uso lingüístico. Una cosa es que tú arrebates una presa y te la lleves de repente, y otra cosa es que tú... La forma, ya se sería la acción. La acción. Y otra cosa es cuando tú arrebatas el lugar de alguien, que en realidad te estás, ¿qué? Adelantando. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, debería traducirse, nosotros, junto con ellos, seremos adelantados rápidamente. ¿Ya? O sea, nos veremos adelantados a la muerte. Es un abrir y cerrar de ojos, es lo que está diciendo. Bueno, pregunto, o sea, dando la explicación de la palabra, ¿no Ajá. podría quedar arrebatado? No, porque es que vuelvo y te digo, lo entenderíamos nosotros aquí ahora, pero luego el de afuera no lo entiende. Porque si yo digo arrebato, claro, él tiene la idea de arrebatar. Está viciado, me explico. Si fuera que estuviera en el asunto es el concepto de lo que siempre hemos dicho, la preconcepción de cada cosa. Claro. Si no hay apertura de eso, obviamente nunca podremos acceder a este conocimiento. Claro, por eso es que aquí yo siempre he dicho, a veces pueda que una palabra